Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. En ocasiones el cine es escaparate de muchas otras artes, mostrándonos las luces y las sombras, las conquistas y las miserias de disciplinas gemelas, como por ejemplo el teatro. Ahora estamos en una época de comienzo de curso, cuando las compañías abren sus puertas para empezar a preparar las representaciones que tendrán lugar el próximo año. Así que la emisión del día de hoy va dedicada a mis alumnos y compañeros de los grupos teatrales Candilejas, 24 de julio y Beín Batean. Y es que hoy retrocedemos en el tiempo al año 1954 para hablar de los entresijos de la vida entre bambalinas, de las subidas y las bajadas del telón y de la inestimable energía que produce el aplauso del público. Hoy, en Alfombra Roja, cómicos. Cómicos nos cuenta la historia de Ana Ruiz, una actriz secundaria que está esperando el momento de triunfar, esa fecha en que por fin demostrará a todos sus capacidades interpretativas. Mientras llega ese momento, nos va mostrando el día a día de una compañía teatral que va recorriendo las provincias del país para mostrar su arte al público, enseñándonos sus luces y sus sombras. La película estuvo dirigida por Juan Antonio Bardem, que nos ha dejado otras joyas como Muerte de un ciclista, Calle Mayor o Bienvenido Mr. Marshall. La protagonista de la historia, Ana Ruiz, es interpretada por la actriz Elisa Cristian Galvé, a quien hemos visto en otros títulos como La hostería del caballito blanco, Siete gritos en el mar o Chiruca. A su lado, metido en la piel de Miguel Solís, tenemos al gran Fernando Rey, que ha sido protagonista de películas tan emblemáticas como Locura de amor, Viridiana o Agustina de Aragón. Y completando la tríada de protagonistas, vemos a Emma Penella, interpretando a Marga. A esta actriz la hemos podido apreciar en películas como El verdugo, La estanquera de Vallecas o Pídele cuentas al rey. Pero tratándose de una película que habla sobre una compañía teatral, no podían faltar grandes personalidades de las tablas de nuestro país, como Mariano Asquerino, Matilde Muñoz San Pedro, Rafael Alonso o Manuel Alexandre, entre otros. Junto con Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem conforma la pareja de directores críticos por antonomasia de nuestro cine patrio. Y es que ambos son herederos directos del neorrealismo italiano, pero trasladándolo aquí a nuestro país, mostrándonos esa crítica mordaz sobre el modo de vida en España. Bardem, descendiente de una estirpe de actores, no podía dejar pasar la oportunidad de dirigir por primera vez en solitario una película precisamente sobre la profesión de su familia, la de los cómicos, mostrándonos esa rutina que tienen diariamente los artistas, pocas horas de sueño, muchas horas de ensayo, para terminar alcanzando o no el éxito con el público. De este modo vemos esa vida tan dura que llevan a la espalda, sus grandes sacrificios personales para poder alegrar al público, llegando incluso a aborrecer ese tipo de vida, a aburrirse de su propia existencia, ya que es un continuo transcurrir de los días similares, unas jornadas parecidas a otras, pero siempre con el veneno de la interpretación en la sangre. Los actores durante mucho tiempo han estado mirados con recelo por las clases altas, quizá por esos aires de modernidad, porque eran más instruidos, porque habían leído mucho y sabían de lo que estaban tratando, podían desde las tablas adoctrinar sin querer al público, y eso
era considerado por las clases elevadas, por la burguesía, como un peligro para su propia existencia. Así que aquí Bardem habla sobre los cómicos con cierta ironía, pero también con cierta amargura, esa cara y cruz de la profesión. La película nos habla de los problemas monetarios de los actores, como muchas veces tenían que sobrevivir con sueldos realmente irrisorios. Del mismo modo, se muestran las diferentes posiciones que cada uno formaba dentro de la propia compañía. Los actores principales, la actriz de carácter, el barbas, el meritorio. Y también hace una crítica sobre cómo algunos de esos personajes cobraban más únicamente por haberse consolidado como un nombre, no por sus capacidades de retentiva o de interpretación, pero eso es algo que a día de hoy no nos puede extrañar porque sigue sucediendo tanto en el terreno de la interpretación como en muchas otras profesiones. La trama de la película se desarrolla en la misma época en la que fue grabada, es decir, los años 50. Y ahí estamos viendo algo que no está muy alejado de la época actual, y es que los autores de las obras a veces se desplazaban a los lugares de representación para intentar controlar un poco cómo se estaba desarrollando la obra que ellos habían imaginado en sus cabezas, controlando muchas veces la elección de los personajes o el modo de interactuar entre ellos, de llevar a cabo esa personalidad con esa doble intención que muchas veces tenían los textos. En los personajes de Ana y Miguel vemos también esa velada crítica a la situación personal que muchos de los actores tienen, y es que hay ocasiones en que han tenido que rechazar el amor, es decir, la finalidad de la época, el matrimonio, por amor al teatro, prefiriendo continuar en la compañía para seguir alimentando su ego y consiguiendo esos éxitos, dejando de lado una tranquila existencia y vida hogareña. Cómicos nos muestra cómo se desarrolla una lectura conjunta de guión, es decir, cómo todos los miembros de la compañía leen en común el texto del autor para notar esos pequeños detalles, esos minúsculos cambios que realizan sobre el guión original para que ese texto brille con más luz propia en el escenario. Y el subsiguiente reparto de papeles, algo que desata las iras de muchos de los actores. Y es que hay ocasiones en que los propios actores se pelean entre sí por la consecución de un determinado papel. Muchos de ellos están acostumbrados a un papel protagonista cuando saben perfectamente que brillarían muchísimo más con uno secundario, pero se aferran desesperadamente a la fama, a seguir estando en el escalafón, en cabeza de cartel para que el público les siga reconociendo tanto en la escena como en la vida privada. Cómicos nos muestra la parte buena de estas situaciones, cuando dos actrices consiguen comprenderse, unirse y trabajar en común, pero hay otras ocasiones en que esto no se desarrolla pacíficamente y algún actor ataca a otro para conseguir aferrarse a ese papel protagonista, consiguiendo trastocar la pacífica vida de todo el conjunto de la compañía. Uno de los temas más importantes que trata la película es el del paso del tiempo, es decir, el miedo a envejecer. Y si eso es algo que afecta al común de la sociedad, imagínate cómo tiene que crecer exponencialmente dentro de los actores, ya que un actor que interpretaba habitualmente a un muchacho, con el paso de los años, va a cambiar para interpretar al padre y muchos años después al abuelo. Es decir, hay muchos actores que no comprenden, no aceptan ese paso de las décadas y se quieren seguir aferrando a la interpretación de un papel determinado, cuando está claro que ya no sirven para ello. Podemos apreciar también el peligro del paro y la búsqueda de empleo. Siempre se ha reconocido la actividad teatral y de cualquier otro tipo de interpretación como una profesión que está siempre pendiente de un hilo, que hoy se tiene el éxito esperado, pero que mañana se están muriendo de hambre. Es decir, aquí el film nos está mostrando ese terror latente en los actores y ese miedo a no conseguir grandes papeles y quedarse estancados y que pase el tren, no poder alcanzar grandes películas o grandes obras de teatro y lo que eso conlleva, que el público termine olvidándolos.
Y es que Cómicos también nos está mostrando esa idea, que el éxito nunca es suficiente. Los actores quieren más y más, y si han probado las mieles del éxito, nunca querrán apearse de él. Es decir, seguir trabajando, mostrando su arte, sus capacidades de interpretación hasta su último aliento. Por eso siempre se dice que desean morir sobre el escenario, mostrando ese arte encima de las tablas. El personaje de Ana Ruiz nunca se da por vencido. Ella está esperando esa esperanza, ese momento de alzarse con un papel protagonista y finalmente lo consigue, probando el éxito, el aplauso del público, eso que siempre había soñado. Y lo que podría haber terminado aquí con un final feliz para gusto de todos los espectadores, de repente da un giro final. Y es que Bardem, al igual que muchos otros cineastas de su época, prefieren mostrar un regusto amargo en sus películas, es decir, demostrar al público que no es oro todo lo que reluce. Si aquí Ana había conseguido el éxito inmediato, nos muestra cómo la actriz protagonista se recupera de su enfermedad y tiene que volver a encargarse de su papel, por lo que Ana baja de nuevo un escalón, volviendo a ser una actriz secundaria, pero mostrando ese rayo de esperanza al final de la película, como ella hace la reverencia en el escenario vacío porque sigue escuchando el aplauso del público, lo que ella, al igual que todos los actores, siempre han deseado. La película está rodada de una manera magistral, nunca mostrando al público que acude a ver las representaciones, es decir, todas las secuencias se desarrollan o en el propio escenario o entre bambalinas, ya que lo más importante que nos está mostrando esta historia es la vida de los actores, lo que tiene lugar y se desarrolla dentro del habitáculo de la representación teatral. Al igual que esa secuencia donde vemos a Ana y a Miguel dentro de un bar, cuando ambos están soñando, imaginando cómo es esa ciudad que nunca llegan a ver, porque pasan su vida entre el tren, el hotel y el escenario, vemos que no se puede apreciar la imagen que está más allá de la ventana. El cristal está empañado y nosotros, los espectadores, podemos jugar a imaginar, al igual que ellos, cómo es esa ciudad. Es decir, vemos lo mismo que los protagonistas y sentimos lo mismo que ellos. Bardem nos demuestra en su cine que es un gran conocedor del lenguaje cinematográfico, enfocando a sus actores de distintas maneras, pero sobre todo destacan dos modos de hacerlo, con el primer plano y con el perfil. Al primero de ellos es al que tienen mucho miedo sobre todo los actores de los Estados Unidos, y es que ese modo de grabar puede mostrar todas las imperfecciones del rostro de un intérprete, pero aquí Bardem se la juega mostrando primeros planos de Galvé y demostrándonos que tiene un cutis perfecto y una gran empatía con el público al mostrarnos todos sus sentimientos únicamente con lo que se refleja en su rostro. El segundo modo de enfoque es mucho más atrevido, pero también más hermoso. Si lo normal hubiese sido mostrarnos la interactuación entre dos actores de frente, es decir, enfocando la cara de uno y a continuación la cara del otro, aquí lo que Juan Antonio nos está mostrando es el perfil de un actor para luego mostrarnos el perfil de otro, realizando una composición muy bella dentro de la pantalla y que también destaca por su originalidad. Pero sin ninguna duda, aunque Bardem y su cine hablen de ironía, de amargura y de la parte negativa de la interpretación, lo que está completamente claro es que esta película es un canto de amor al teatro, a esos sentimientos de Bardem por sus antepasados, por su época y por las generaciones futuras, demostrándonos lo grande que es el noble arte de Thalía. Cómicos se presentó en el Festival de Cannes del año 1954, demostrando al resto del mundo que en España también se hacía cine de autor, cine crítico y cine que mostraba el día a día en nuestro país. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.